Muy bien, tengo varias cosas que comentar al respecto de este hecho que sienta un precedente nefasto para la libertad de expresión en el Perú. Claramente, Milagros Leiva ha sido echada en circunstancias confusas, en circunstancias extrañas, que todavía no se han aclarado del todo. Pero aquí el eje de la discusión es, ¿se le pagó a un entrevistado? Aquí el pecado, el delito, el crimen, ¿no es cierto?, la ruptura de los sagrados principios rectores es que Milagros Leiva le pagó $30.000 a una fuente. ¿Y es esto realmente tan grave? ¿De qué depende? ¿De la procedencia del dinero? ¿Depende de a quién se le paga? ¿De cuál es la reputación del entrevistado o fuente a quien se le paga? Hago estas preguntas muy sencillas porque muchos periodistas que estarán viendo este programa harán memoria y dirán, sí, alguna vez yo le pagué a ese agente de inteligencia que me trajo el video, ¿no? La gente que en los años 2000 le vendía los Vladivideos a los canales de televisión no eran pues arcángeles, no eran pues ciudadanos probos y de una reputación prístina, no. Eran oscuros agentes de inteligencia, muchas veces dobles agentes que habían traicionado a su grupo y se habían pasado a la otra orilla. Ni más ni menos que la Pinchi Pinchi, que hizo caer al régimen de Alberto Fujimori. ¿Era ella Santa Rosa de Lima? ¿Era una dama, digamos, intachable? No, claro que no. Y sin embargo, los videos se le compraban a ella, se le compraban a una serie de fuentes. Y grandes empresarios se pavoneaban, se jactaban de haber financiado la compra de estos videos. Empresarios que no gastaban 30.000, gastaban cientos de miles de dólares en esos Vladivideos. Pues bien, aquí no tenemos ninguna animadversión por la señora Clara Elvira Ospina. Yo no tengo el gusto de conocerla en persona. Veo su programa de libros y me parece muy simpático. Yo siempre espero el diluvio con un libro bajo el brazo, siempre. Pero la señora Clara Elvira Ospina, que ahora se escandaliza de que Milagros pagó, en su país, cuando ella era directora de RCN en Colombia, también fue puesta en entredicho por esta misma razón. En agosto del año 2008, cuando se discutía el rescate, controversial también, de Ingrid Betancourt, que como todo el mundo sabe estuvo secuestrada por muchísimo tiempo, la periodista Clara Elvira Ospina fue cuestionada por presuntamente haber pagado por un material que revelaba estrategias militares del secuestro de Ingrid Betancourt. Y esto está documentado. Vamos a escuchar una entrevista que se le hace en esa época preguntándole a la hoy editora general de América Noticias cómo es verdad que pagó por esos videos que revelaban la estrategia del rescate de Ingrid Betancourt. Adelante. Clara Elvira, ¿se pagó o no se pagó? Si ese video lo estaban ofreciendo, ¿cómo es posible que nadie les haya arrancado el brazo a quienes lo estaban ofreciendo? Yo no le voy a contestar si pagamos, lo que sí le voy a contestar es que este es un trabajo periodístico de búsqueda. Lo que hicimos fue buscar y encontramos. Buscamos, hicimos un gran trabajo de reportería. A mí me queda claro que pagaron, y lo digo es que no me parece mal, o sea que ese es un tema de discusión, pero que no es una práctica extraña ni exclusiva de este video. Pues hay unos materiales periodísticos que cuestan, hay unos que cuestan más que otros. Estamos absolutamente de acuerdo, Clara Elvira. Hay algunos materiales que cuestan y hay algunos materiales periodísticos que cuestan más que otros. Te cito textualmente. Entonces, la pregunta se cae de la mata. ¿Por qué cuando tú compras materiales periodísticos que cuestan algunos más que otros, está bien, y cuando Milagros Leiva compra materiales periodísticos, está mal? ¿Hay un doble rasero ahí? Ah, cuidado. Lo que pasa es que Milagros Leiva le dio dinero a un prófugo de la justicia. Ajá. ¿Y cuántas veces los periodistas han obtenido primicias de personas de dudosa moral,
de reputación cuestionable. ¿Cuántas veces lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo? Pues bien, aquí hay que diferenciar. ¿Milagros Leiva se obsesionó con Martín Belaúnde Locio? Yo creo que sí, con todo el cariño que le tengo, yo creo que sí. Yo creo que ella fue demasiado lejos con su obsesión por la primicia. Los periodistas, y sobre todo los que estamos sentados delante de una cámara, nos podemos marear, nos podemos desubicar, podemos creer que nuestra misión es tumbarnos al gobierno, derribar a la corrupción. Y a veces nos sentimos tan empoderados que creemos que lo podemos hacer. Y la verdad es que eso es casi imposible. Y esa no debe ser nuestra misión. Y a veces, cuando lo intentamos, nos vamos de cara, porque el poder es el poder. Entonces yo sí siento que Milagros se obsesionó, porque no entrevistó una vez a Martín Belaúnde Locio, lo entrevistó 5 veces. Viajó 5 veces a Bolivia, lo entrevistó personalmente, lo entrevistó para el cable, lo entrevistó para América, lo entrevistó para el comercio y lo siguió entrevistando, y cuando se fugaba lo entrevistó por teléfono, y ella misma dice que estableció una relación amistosa con este personaje oscuro. Bueno, a muchos periodistas nos ha pasado, y lo digo en primera persona del plural, que cuando una historia nos apasiona, o un personaje nos fascina, de pronto perdemos la perspectiva de las cosas. Nos olvidamos que la persona que tenemos ahí delante es un delincuente, es un narcotraficante, es un político corrupto, y como hablamos tanto con él, hay una especie de síndrome de Estocolmo, nos identificamos con este villano. Yo siento que algo de eso hay en esta historia, porque si no, no se explica qué tanto afán. ¿Para qué tanto? Uno dice, ¿cómo es posible que Milagros Leiva le diera $30.000 de su plata a un prófugo? Y encima, ella no lo quiere reconocer, pero claramente Martín Belaúnde se portó como un chancho, porque se llevó la plata y desapareció. Y cuando Milagros viajó en pos de los documentos que él como caballero se había comprometido a entregar, él se había hecho humo. Y lo sabemos porque nuestro reportero, Roberto Ramírez, llegó algunos días antes que Milagros a Bolivia y le dio la entrevista que ustedes vieron en la primera edición de La Noticia Rebelde. Entonces, Milagros que confía, Milagros que cree en esta persona, entrega a su emisario este dinero y Martín Belaúnde Locio desaparece, se fuga. Entonces, claro, ahora sale el procurador Joel Segura a decir que le esperan 10 años de cárcel a Milagros Leiva, ¿no? Sale a atarantar, sale a asustar, a trabajar a la sustancia, como se dice criollamente. Pero Joel Segura, pues, tiene sangre en el ojo, ¿no? Porque Milagros Leiva fue la periodista que entrevistó a la procuradora Jenny Vilcatoma y que contó toda la historia que involucraba al ministro Figalo y demás. Y entonces, como tiene una cuenta pendiente, como tiene una venganza pendiente, sale a los medios con estas bravatas, ¿no? A amenazar a una mujer y a decirle que se va a ir presa, que se va a ir a la cárcel. Martín Belaúnde Locio fue capturado gracias a una llamada de Milagros Leiva. Y eso es algo que los propios hijos de Martín Belaúnde Locio, que la propia exesposa de Martín Belaúnde Locio, le han enrostrado. Por tu culpa atraparon a Martín Belaúnde Locio. Y hasta cierto punto es verdad, porque Martín Belaúnde Locio estaba hablando por teléfono con Milagros Leiva en el momento en que es atrapado en Bolivia. Entonces, todos estos elementos van a tener que ser sopesados, ¿no? Va a ser muy fácil que algunos miembros de la bancada oficialista salgan y digan, esto era una conspiración, ¿no?, del comercio, de la concentración de medios contra la democracia y contra el gobierno. Pues no es así. Y Milagros Leiva ha hecho bien en dar esta entrevista tan extensa. Yo creo que el caso esta noche queda bastante más claro. Uno puede decir que Milagros es una ilusa, que hay que estar un poco loco para entregar esa cantidad de dinero a una fuente y creer que el medio la va a devolver, porque eso es lo que dice, que el comercio le iba a devolver $30.000, probablemente no. Pero hay un asunto que es clave, y es que Milagros ha contado que ella habló con el presidente de directorio del Grupo El Comercio en junio y le contó esta situación. Lo que pasa es que la editora no lo sabía.
Lo sabía, cito sus palabras, el dueño del circo. Y entonces todo esto se ha desencadenado por una especie de laberinto de pasiones encontradas que no son necesariamente periodísticas, que no son necesariamente profesionales y que creo que el medio en cuestión haría muy bien en aclarar.